me imagino que cuando ustedes me den la entrada, pues entro yo. ¿Listo? Exacto, ya usted está ahí listo. Listo, perfecto. Vale, vale. Sobre todo Dios tiene el control. Y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Cuando sientas que has perdido todo y que te han dejado solo, Dios jamás se irá de ti. Cuando sientas que estás solo, te hundes en el lodo, que se borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees. Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. ¿Quiénes no creen que todo va a estar bien? Satanás puede como Job quitarte todo lo que Dios en un momento le permitió, pero es solo para demostrar que el poder en su mano está y tus bienes multiplicar. Cuando sientas que estás solo, te hundes en el lodo, se borra la sonrisa y se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad te sana si le crees. Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse, nada puede compararse. Y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Vamos con las palmas arriba, aplaudiendo al fuerte. Sí, Señor. Vamos, olvídate del dolor, olvídate de la amargura, olvídate de la tristeza. Sé libre en Él, sé libre. Oh, oh, oh. El problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees. Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Dilo conmigo. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Buenas tardes, Dios les bendiga. Les saludamos de la Iglesia Cristiana Cuadrangular, sus pastores, Dairo y Karina. Hoy con otro en vivo aquí con los jóvenes, y tenemos un invitado especial el día de hoy. Pero antes de darle el ingreso a él, quiero compartir la palabra en el libro de Proverbios, en el capítulo 2, en el versículo 3, dice de la siguiente manera: si clamare a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la palabra la buscares y escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces esta tarde, nosotros testificando que son de jóvenes para jóvenes, estamos aquí de nuevo hoy con un invitado muy especial, que es nuestro hermano Abimelech, y él
no solamente es un hermano común y corriente, es pastor también, aunque está muy joven. Ya Dios en su misericordia le ha permitido pastorear y le ha permitido estar al frente con su familia, sus papás que también son pastores, están allí con él y de verdad que nos alegramos por algún buen tiempo. La misericordia de Dios permitió también que sus papás nos pastorearan allí en la iglesia del Rincón de Girón y ahora él está llevando también este ministerio, este valioso ministerio que es el pastorado. Entonces esta tarde estamos felices saludando a cada amigo, hermano que nos acompaña hoy en esta transmisión. De verdad que es un privilegio de parte nuestra para tenerlos a ustedes ahí escuchándonos y es una bendición el testimonio que van a escuchar el día de hoy. De verdad que se van a llenar, nos van a motivar a seguir adelante, a seguir triunfando, a seguir creyendo en las promesas de Dios y en el crecimiento del Señor. Así que esta tarde queremos darle la bienvenida a nuestro hermano y amigo y pastor Abimelech. Dios me le bendiga, mi hermano. Pastor, ¿me escucho? Sí, mil bendiciones, mi hermano. Bien, gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Dios me le bendiga, pastores, y a todos los oyentes también que se conectan a la transmisión. Muchas bendiciones de parte mía para toda la iglesia en general. Y pues estamos aquí en la obra de Dios. Bueno. Mi nombre es Abimelech Ramírez Cañizares. Actualmente pues tengo 24 años de edad. Por obra y gracia del Espíritu Santo estoy en su ministerio sirviendo, gracias a Dios. De verdad que es una bendición el día de hoy, mi hermano pastor. De verdad que es gratificante y tan joven estar al frente ahí de la obra, llevando, como decimos en nuestros Santanderes, poniendo el pecho a la brisa. De verdad que es una mil bendición, de verdad que la recompensa de Dios es tremenda. Entonces en este tiempo que los jóvenes de pronto piensan en otras cosas, ver a un joven dispuesto a seguir adelante, a seguir luchando, batallando en las cosas de Dios es una bendición tremenda. Bueno, la pastora está también con nosotros, la pastora Karina. Bueno, Dios les bendiga a todos mis hermanos, a todos nuestros jóvenes que se conectan a nuestro hermano pastor Abimelech. De verdad que es un gran gozo escucharles. También, de verdad, como decía mi esposo, han sido de gran bendición también para nuestra vida. Hemos aprendido muchas cosas. Y qué bueno que los jóvenes escuchen de la voz de un pastor joven cómo es este ministerio. Y de pronto, pastor Abimelech, cuéntenos y cuéntenle allí a los jóvenes cómo fue su llamado al ministerio del pastorado. Tenemos conocimiento que desde el vientre de su mami ha estado en el Evangelio, no se ha apartado y para la gloria del Señor eso ha sido de gran bendición, amén. Entonces cuéntenos un poco acerca de ese llamado que Dios ha hecho a su vida. Amén, pastora, bendiciones. Pastora, para mi concepto, sí sirvo a Dios desde mi nacimiento. Fui criado en el Evangelio, guiado por mis padres en los caminos de Dios y hemos servido siempre en el pastorado con amor. Pero yo pienso que lo que inició en mi ministerio fue el deseo de servir, porque ese deseo de servir que se hizo ferviente en mí en una época de mi vida me motivó cada vez más y el servir y ayudar cada vez más. Primero puedo decir que empezó con el amor hacia un instrumento. En la iglesia en la cual pastoreaban, pues ya habían músicos. Entonces el deseo de aprender un instrumento me dio como una iniciativa de servir en la iglesia. Entonces eso para mí fue primero una lucha, porque aprendí muy difícil, porque aprendí un instrumento que al principio no me gustaba. Yo quería aprender la guitarra, pero cuando el maestro vino yo no estaba, entonces me tocó aprender fue piano. Entonces por medio de eso fue que empecé a servir a Dios, empecé a servir tocando en la iglesia, en los cultos los miércoles. Y ese deseo de servir, de ser alguien en la iglesia, de poder ayudar, de poder participar, fue lo que poco a poco me fue motivando. Después ya ayudaba a las hermanas a hacer aseo, dirigía los miércoles, incluso compartía cortas enseñanzas en la escuela dominical. Y todo el proceso fue pasando siempre con el deseo de servir. Entonces pienso que lo que inicia un ministerio, el cual también lo termina, es el deseo de servir. Entonces pienso que mi deseo de servir está ferviente, de servir a la iglesia, de servir a la juventud, de servir al mundo, de llevar la luz de Cristo a cada rincón de la tierra, como dice su palabra. Y hablando un poco más sobre el ministerio o el llamado de Dios,
pienso que el llamado de Dios fue muy sutil, así como cuando Jesús llamó a sus discípulos, que simplemente les dijo una palabra, sígueme. Y así de fácil, pienso que también es el llamado para todos, literalmente, el llamado al ministerio. Entonces, pienso que esos fueron mis inicios en el ministerio. Exacto, de verdad que esa es una palabra clave, yo creo que hermano Abimelech, de el servir. El servir yo creo que fue lo que nos impulsó a todos a amar más el Evangelio. El servir es lo que nos llena a nosotros, lo que como que nos hace tener esa satisfacción de que estamos haciendo algo para el Señor, ¿cierto? A veces de pronto tomamos el pastorado como que, no, yo soy pastor, entonces, no, sírvanme. No, Dios nos llamó a esa palabra clave que usted ha dicho, el servicio. Exacto. Esa es la palabra clave del pastorado, el servicio, sí, Señor. Bueno, de paso les recordamos a todos nuestros hermanos, si tienen alguna pregunta que quieran hacerla, pueden ir comentando ahí en Facebook, vamos a estar compartiéndole para que nuestro pastor Abimelech pues nos despeje de pronto muchas dudas que ustedes como jóvenes tienen y de pronto dicen, bueno, pero un pastor joven, Dios mío, yo con tantos años y ni siquiera de pronto tengo un cargo en la congregación. Y ya él un pastor, entonces sí, hay muchas dudas en ellos que de pronto pueden ir despejando. Algo que me escuchaba ahorita cuando él hablaba que él quería tocar otro instrumento, que era la guitarra, pero llegaron algún día y le tocó, fue el piano. Entonces, sí, de pronto nosotros pensamos que Dios se equivoca en el proceso, pero no, Dios no se equivoca, Dios lo estaba preparando y motivando para enfrentar esas situaciones. Y de verdad que, ¿cuánto tiempo después aprendiste la guitarra o estás todavía en el proceso? ¿Cómo vas ahí? Pues cuando inicié con el piano, le aseguro que no me gustaba practicar, pero por el hecho de que estaban pagando al maestro, entonces me tocaba ensayar y me tocaba. Pero a medida que fue como entrando en el instrumento, me empezó a gustar mucho y actualmente sirvo en la obra de Dios también como músico, tocando el piano. Y me gustó tanto que actualmente ahorita quiero aprender un poco más de la guitarra, me estoy motivando a aprender un poco más de más instrumentos, de guiarme mucho más en la música, porque pienso que ahí todo redondea el propósito del ministerio. Aquí tenemos una pregunta de nuestra ovejita Tania. Ella dice, ¿cómo supiste que ese era tu ministerio? Que para eso fue que fuiste llamado al pastorear. Pues yo digo que no es simplemente el saber si ese es tu ministerio. Es el saber para lo que tú quieres servir a Dios. O sea, Dios no es alguien que diga, yo tengo esto para ti, yo tengo esto para ti, yo tengo esto para ti. Eso es aparte de la voluntad de Dios y el plan y el propósito que tiene con uno. Pero el servir a Dios o el manejar un ministerio simplemente viene por la pasión de servir. Entonces, si a ti te gusta servir con un instrumento, no tienes que preguntarle a Dios, Dios, ¿será que yo puedo servir en eso? Dios está con tus brazos abiertos esperando a que le sirvas con un instrumento. David le servía con un instrumento a Dios. Si piensas que tu ministerio va por el canto, por medio de la alabanza, tocando la batería, con el deseo de tu corazón es con lo que sirves a Dios. Entonces, si tu deseo es por medio de un instrumento, pues Dios está con tus brazos abiertos esperando a recibir esa adoración. Así es muy cierto. Y lo que dice el pastor Abimelech, de verdad que tiene gran razón. Nosotros cuando iniciamos en el Evangelio, y siempre se lo hemos dicho a la iglesia, siempre empezamos como maestros, incluso estuvimos en la alabanza, estuvimos de líder, mi esposo de líder de caballeros, las ovejitas, nuestros hermanos que nos conocen de nuestra iglesia donde nacimos, nuestros pastores, en todo nos la pasábamos metidos, queríamos estar en todo sirviendo. Y el paso al pastorado es algo ya que Dios mismo se va encargando y uno realmente, uno conoce en el corazón y volvemos a la palabra inicial, el servir. Dios conoce el anhelo de servir, porque solo un pastor no es el que se para a predicar, no es solo el que ora por los hermanos. Un pastor tiene que hasta aprender de tecnología en este tiempo. Sí. Sí, es muy importante porque eso antes de empezar estábamos hablando algunas cosas con el pastor Abimelech sobre eso.
Y lo que hablamos, el anhelo del servicio, y lo que decía mi esposa es muy cierto. Nosotros desde que llegamos al Evangelio fue ese anhelo de servir. Y yo he visto que las personas que se empeñan en el servicio a la obra de Dios son las que triunfan, son las que se quedan ahí y las que crecen. Porque cuando uno se empeña, y me parecía muy importante lo que estaba diciendo, que a veces no solamente el llamado o las cosas que Dios hace, sino realmente el anhelo que yo tengo en mi corazón, porque la Biblia también nos dice que Dios pone el querer como el hacer. Entonces, si Dios ha puesto el querer en su vida, pero usted es una persona que no se motiva por nada y no quieres triunfar y no quieres hacer nada, pues no creo que vaya a llegar allá. Yo creo que el pastor Abimelech ha pasado por muchas luchas durante este tiempo, como la adolescencia. ¿Cómo fue para usted, hermano? Como ese tiempo de los 15 a los 20 y algo de años, que es un poco más complicado el permanecer. Esa etapa donde pues en las mujeres es como más común, ¿no? Que como que no se hallan o no se... Pero de pronto en los hombres no es tan complicada, ¿no? Pero también la viven. ¿Cómo vivió esa cómo le dijéramos, como esa etapa de la vida? ¿Cómo la transición a llegar a donde estás ahora? Pues yo pienso que mi etapa contundente fue la etapa de mi preadolescencia, de 12, 13 años. Porque aparte del conocimiento que ya uno tiene, edades anteriores, que ya viene desde la escuela dominical, después ya empieza a pasar a jóvenes, ahí fue un choque rotundo para mí. No en la palabra que me enseñaban en decir que era errónea o en decir que era mal, no, sino en entender yo mismo, evidenciar yo mismo lo que me estaban compartiendo, ¿sí? De que si me predicaban de amor de Dios, yo quería sentir el amor de Dios, de que si me predicaban de milagros, entonces yo quería evidenciar un milagro. Entonces, todas esas dudas que pienso yo que todo joven tiene sus dudas sobre si existe Dios o no existe Dios. Esa pregunta la puedo decir que también me la hice yo, sobre si esta es la religión correcta o no, de que cómo sirvo a Dios, de que qué hago, será que me choco contra la vida, las amistades, el colegio, la universidad y muchas cosas más fueron las que hicieron un choque en mí, y prácticamente es un desbalance de emociones, de subir y a veces bajar, y como ese sube y baja lo lleva a uno como que en un peligro, por decir así. Entonces ahí es como la etapa más contundente, y pienso que mi etapa fue también en parte emocional muy, ¿cómo sería la palabra? Muy contundente. Bueno, porque una de las preguntas que tenemos de pronto aquí es, ¿qué es lo que más le gusta de ser un pastor joven? ¿Qué es lo que más le ha llenado a usted en esa área? ¿Qué es lo que más me gusta? Pues pienso que lo que a mí más me gusta es saber que estoy aprovechando mi tiempo, el saber que no lo estoy desperdiciando. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice: acuérdate de tu juventud, ¿sí? Acuérdate de tu juventud, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que cuando vengan los días malos digan: no tuve en ellos contentamiento. Entonces, me alegra y me gusta el saber que estoy invirtiendo bien mi tiempo en la obra de Dios, que el tiempo que estoy invirtiendo no es en vano, porque hay muchas personas que dejan a Dios de último, que dice: yo primero me quiero casar, yo primero me quiero tener mis hijos, yo primero quiero tener mi empleo, tener mi empresa, y cuando ya esté viejito, pase los 40 y algo, entonces ya sí empiezo a servir a Dios, ya sí voy a la iglesia, ya sí oro, sí ayuno. Entonces dejar siempre a Dios de último es un error fatal. Entonces el tiempo de hoy, el hoy, no el mañana, es lo importante para aprovechar nuestro tiempo, porque la palabra de Dios dice que todos los días son malos. Entonces, así es. Y de verdad que también de pronto como el apoyar a los pastores, ¿no? A la pastora Mari, al pastor Adinael, en este proceso también del pastorado, ser esa columna fuerte. Nosotros tenemos la oportunidad de cuando fuimos a Cúcuta,
visitarles en la iglesia. El pastor Adinael le invitó a mi esposo allá a predicar y es una iglesia muy bonita. Y ahora que vemos en fotos y todo eso, vemos que ha tomado como más identidad, como más esa fuerza de tener otro apoyo ministerial ahí acompañándole. Entonces eso es algo también que es bueno aprovechar en la juventud, todas esas ideas y todas esas cosas que surgen en medio de este proceso, ¿cierto? A veces cuando nosotros vemos los en vivos de ellos también y vemos ese toque juvenil en medio de la iglesia, ese toque que colocan ustedes, sus hermanos, y sé que algunos de la congregación de ustedes también los acompañan y los apoyan en este desarrollo, y es muy importante. Yo cuando los veo a ustedes ahí con sus hermanos sirviendo, de verdad que me alegro, sus hermanas cantando, los demás tocando, de verdad que veo como ese ministerio fuerte y el proceso de las cosas de Dios. ¿Cuántas veces de pronto alguien se acerca en la misma congregación y le dice, usted no va a hacer nada dentro de la iglesia? O como joven a veces los vemos como menos, pero el proceso de Dios es maravilloso y grande, que vea donde ya van triunfando, lo que van sacando y lo que van haciendo tomados de la mano de Dios. ¿Cómo ha sido ese proceso también como con los pastores, con sus hermanos, como en familia? ¿Qué es una familia pastoral? Y sirviendo dentro de la iglesia, ¿cómo define ese tema? ¿Cómo lo es? No sé, es un poco difícil, complicado, fácil, porque tenemos que aprender a madurar también, ¿cierto? Tenemos que aprender a madurar en medio de la iglesia con todo lo que vivimos día tras día. Pues pienso, para mi pensar como hijo de pastor, que soy, que el trayecto de un hijo de pastor, la vida pues que lleva como hijo de pastor es mucho bajo presión, ¿sí? Porque la gente tiene de costumbre de que a veces los hijos del pastor son el ejemplo de la iglesia, entonces que si el hijo del pastor comete esto o aquello, entonces siempre nos criamos como el miedo a que de pronto la iglesia nos juzgara por algún error, ¿sí? Por algo que cometiéramos, porque de pronto tenían la idea de que el hijo de pastor tiene que ser perfecto, de que el hijo de pastor tiene que ser... Incluso yo tuve amistades en mi colegio que no andaban conmigo, simplemente porque sabía que era hijo de pastor, entonces decía, no, este no hace cosas malas, o este no es maldadoso, entonces yo no me junto con él porque no va a haber diversión, no va a haber. Entonces eso a veces sentimentalmente se siente mucho y a veces uno hasta mismo se pregunta, bueno, yo que tengo la culpa de ser hijo de pastor, ¿no? Entonces a veces esa presión de la misma iglesia, de la misma sociedad, en ponerle una etiqueta a uno, que uno tiene que ser perfecto, o que los hijos de pastor tienen que ser así, 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 entonces es lo que lleva muchas veces a la aflicción de la persona. Sí, es cierto porque son muy atacados los hijos de pastor. Tristemente son, como decía, tienen los ojos de toda la congregación encima. Y es duro, y incluso hay estadísticas que muestran que la mayoría de hijos de pastores no quieren nada con el pastorado. Yo me acuerdo cuando estábamos en la reunión allí en Cúcuta, que el pastor Adinael lo presentó para ser pastor también de la congregación, a nosotros nos dio un gozo tremendo porque dijimos, qué bendición que nuestros hijos tengan ese privilegio también dentro de la misión cuadrangular, que es poder pastorear con nosotros, pero más que el hecho de imponer, es que nazca en el corazón de nuestros hijos eso, y siendo jóvenes, ¿sí? Siendo jóvenes, que nazca eso en su corazón para servir, para apoyarme, para crecer. Realmente es de gran bendición y es de admirar. Nosotros ese día, yo recuerdo con mi esposo, nos llenó de gozo ese día que lo presentaron allí para ya un año, ¿no? Pastor Abimelech, ya un año pastoreando allí en la iglesia de Carora en la ciudad de Cúcuta, y de verdad que se ha visto también el crecimiento de la iglesia, no solo en el aspecto físico, sino que yo sé que también en muchas de las ovejitas que siguen allí, que están ahí en la congregación de Carora. Entonces, hay una pregunta que yo sé que va a captar la atención de todos nuestros jóvenes y es esta. ¿Cómo es la vida sentimental de un pastor joven? ¿Sí? Sí, pues referente a la vida sentimental, lo quiero definir en dos, lo quiero dividir en dos pequeñas secciones. Uno, sí, de vida sentimental,
refiriéndose a sentimientos, el semblante de la persona. Ese lo quiero referir mucho también como un desbalance, porque a veces uno como líder o uno como a veces como pastor quiere como andar muy rápido, ¿sí? Subir, tiene un proyecto muy grande y quiere subir, pero luego uno va de pronto a la presencia de Dios y Dios le dice, bueno, cálmese un poquito, no se vaya tan allá, vaya a pie, vaya acorde, o a veces es lo contrario, uno se detiene y a veces la iglesia quiere caminar, entonces uno va a la presencia de Dios y Dios le dice, bueno, apúrese un poquito también porque hacia allá vamos. Entonces, pienso yo que el trayecto de un líder en la iglesia, en la juventud, respecto a lo sentimental, tiene que estar muy bien enfatizado en el deseo de servir a Dios, como le decía. Porque ese deseo de servir a Dios va a enfatizar tus sentimientos, los va a focalizar en lo que realmente quieres proyectar, que es a poner a Jesús como bandera. Y referente a la vida sentimental, ya hablando como de pareja, de noviazgo, pienso que es un poquito complicada, por decirlo así. Yo pienso que mi novia me supo entender en un momento, ella también es conocedora de la palabra de Dios, porque bajo mi concepto aprendí de los consejos de mi padre, de los consejos de pastores, de líderes que me aconsejaban mucho en el noviazgo, en cómo debo llevar mi noviazgo. Entonces, mi papá, aparte de ser mi papá, también ha sido un gran consejero para mi vida y todavía tenemos nuestros momentos a ratos que nos ponemos a hablar de la palabra de Dios y hablar. Y él me aconseja mucho también, por ser mi padre, porque él dice una frase que me cautiva mucho, que los necios son los que aprenden de sus errores, los sabios son los que aprenden de los errores de los demás. Entonces me dice, yo le digo errores que yo haya cometido para que usted no los cometa. Entonces el recibir ese consejo en el noviazgo es importante para mí, porque aparte de guiarlo yo junto con mi pareja, tenemos nuestro desbalance también, tenemos nuestras discusiones, pero ahí viene como el espíritu de amor, de saber, de reconocer, porque usted tiene ejemplos a su alrededor. Entonces, pienso que es focalizar realmente lo que quieres hacer con tu noviazgo. Y yo, a muchos jóvenes le he dicho, si tú quieres iniciar un noviazgo y no te ves con esa persona a un futuro, no lo hagas. Por dos razones. Primero, porque vas a dañar tu corazón. ¿Sí? En el momento que llegue de pronto la persona indicada para tu semblante, para tu carácter, de pronto se va a decepcionar porque hiciste con otra persona lo que ella nunca quiere que hagan con ella. Y dos, vas a dañar el corazón de otra persona porque de pronto se va a desilusionar, va a decir yo no creo en el amor real no existe, ¿para qué casarse? ¿Para qué servir a Dios? Los noviazgos en Dios no existe, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, y ahí empieza el desbalance y el balanceo hacia abajo en dejar de creer en un amor entre pareja. Entonces, pienso que en mi noviazgo hemos tenido dificultades, hemos tenido discusiones, problemas, pero gracias a Dios los hemos sabido llevar, nos hemos mantenido juntos, ya van 3 años de noviazgo y pienso que han sido los mejores de mi vida porque hemos aprendido de nuestros propios errores y de los errores de los demás para no cometerlos. También en eso es muy importante que la pareja que uno escoja camine con uno en el mismo ministerio, ¿cierto, pastor? Porque si no es difícil, porque qué tal uno con un sueño pastoral o con un sueño ministerial y la otra persona con un sueño más hacia las cosas del mundo, más hacia las cosas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces a veces hoy en día se escucha mucho ese tema, no importa si ella es o no es cristiana, para mi noviazgo, y cometemos un error, pienso yo, porque la Biblia también es clara y dice, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, ¿se la ganó para Cristo o ya servía? ¿Cómo fue la llegada de ella? Quiero chismosearle un poco ese tema. Pues cuando yo la conocí a ella, yo la conocía desde chiquitica. Yo la había visto, ella pues no me había visto a mí,
pero yo ya ella la había visto en una ocasión que la iglesia de ella fue a la iglesia donde estábamos, hizo una obra de teatro, yo ya la había visto. Cuando llegamos acá a Carora, empiezo a ver, a conocerla a ella y al principio pues desencajó muchas cosas, sí, por el gusto de las personas, de pronto ella no gustaba de mí o yo no gustaba de ella, y de alguna u otra manera empezamos una amistad. Y después de la amistad fue el proceso, yo la conocí a ella cuando ella vino a esta iglesia y yo tocaba el piano y ella cantaba, entonces yo le dije que cantara una canción, que tocara en el piano, y ahí como que fue creciendo una simpatía y un amor, y poco a poco nos fuimos enamorando, duramos 2 años de amistad, 2 duros años, tratando Luchados, luchados. luchados con el anhelo de ser algo, y hasta que el momento se dio y pues desde ahí pienso que mi vida ha mejorado muchísimo. Ella también sirve en los caminos de Dios, es cantante, también toca piano, entonces pienso que cumple el propósito también de servir a Dios y el anhelo de servir en la obra de Dios. Y eso es muy importante tener ese apoyo ministerial en la juventud y de verdad que lo más importante de todo esto es saber que es como ese complemento que uno necesita. Siendo como pastor joven, ¿tengo derecho a tener una novia? Sí, tienes derecho. En todos los aspectos que esto involucra, ¿no? Que sea una persona que te ayude al ministerio, que sea una persona que esté en esa coinonía contigo, conectado con el Señor, y también que se guarden para el Señor, que eso es una de las cosas más importantes que nosotros podemos darle como consejo a nuestros jóvenes, ¿sí? No es que porque soy pastor joven, entonces hasta que no me case, entonces no puedo, no. Para una relación de un matrimonio, es cierto, no podemos hacerle perder el tiempo a muchas personas porque la ilusión, bueno, lo que hablaba, toda esta cuestión y saber que realmente no va a ser para mí o no la estoy tomando en serio y cómo va a quedar mi credibilidad como pastor, ¿cierto? Entonces es como tener uno tener esa confianza de que Dios puso a esa persona ahí para apoyo y también que yo voy a tomar la decisión de respetarla y de que sea ese apoyo conmigo. De hecho pienso yo que la mejor prueba de amor que se le puede dar a una mujer es vestirla de blanco y llevarla al altar. Entonces, esa es como el auge o el anhelo de que se tiene en un noviazgo. El noviazgo es la preparación para el matrimonio. Exacto. Entonces, a veces en el noviazgo se tienen discusiones o demás para aprender cómo es el carácter de la persona. Entonces, en mi caso, tengo un carácter diferente al carácter de ella. Entonces, en las cosas que yo fallo, ella me ayuda a mejorar. Y en las cosas que ella falla, yo la ayudo a mejorar. No somos perfectos, entonces por el hecho de no ser perfecto quiere decir que tenemos nuestros errores, pero entonces ahí viene el complemento, en que ella me ayuda a mí y yo la ayudo a ella. Pero a veces el error es decir de que yo nací así, así me quedo, así soy. Entonces ese es el error de que por qué a veces no funcionan los noviazgos, de por qué a veces no funcionan las relaciones, porque yo no menguo mis errores, sino quiero hacer el reconocer el de alguien más, reconocer el error de ella y nunca los míos. Entonces, el saber que yo debo modificar muchas cosas de mi vida en el noviazgo para tener un matrimonio feliz, para tener un excelente matrimonio. Entonces, el noviazgo es importante, indispensable conocerse para un matrimonio feliz. Exacto. Y bueno, pastor, cuéntanos de pronto una anécdota corta que haya fortalecido su ministerio. Algo que usted diga, bueno, esto fue duro, pero ahora, antes lo lloré, ahora me río, sí, pero ha sido de fortaleza para mi ministerio. Amén. Yo tengo una anécdota muy personal, ¿sí? Realmente pocos la saben, pero pienso que es lo que ha marcado mis deseos de servir. O sea, todavía la tengo viva en mi mente. Y fue en una ocasión cuando mis padres pastoreaban en el campo, límites del Cesar.
un pueblo que se llamaba, una vereda que se llamaba Culebritas. Ya se imaginarán por qué. Este, y mis padres pastoreaban allá. Y estaba la casa pastoral. Y en un momento nosotros nos fuimos para la casa donde mi tía. Y mi papá quedó en la casa pastoral. Cuando de pronto escuchamos un estruendo que bajaba por el filo. La casa de pastoral quedaba en un filo. Y nosotros fuimos, nos regresamos a la casa y en el camino encontramos a mi papá y dijo, no, ¿qué van a ir a hacer a la casa? Ya no hay casa. Bajó un ventarrón del filo, eso fue con un ventarrón, un viento, y entró por la casa y la estalló. Entonces prácticamente la casa se estalló y el techo de la casa, esto es literal, le puede dar evidencia a mi familia, el techo de la casa se veía como un fosforito en el cielo, como una caja de fosforitos. Se arrancó todo el techo y se la llevó prácticamente. Y como esas casas antes se hacían de barro, sí, las paredes apisonadas de barro pues eran mucho más débiles, por decir así. Sí, más fácil que se cayera. Entonces mi padre dijo, no, devuélvanse para donde mis tías, para donde sus tías, devuélvanse, quédense allá mientras pues miramos cómo construimos otro hogar, cómo construimos otra vez la casa. Pero mi padre no fue con nosotros, él iba solo a dormir. Mi padre se quedaba todo el día en las ruinas de la casa. Y yo junto con mi mamá y junto con mis hermanas íbamos desde la casa de mi tío a la casa, a los escombros prácticamente, a llevarle el almuerzo a mi papá. Entonces cuando yo llegaba a llevarle el almuerzo a mi papá, lo encontraba sentado en una piedra con una guitarra cantando esa canción que dice: te necesito, Señor, te necesito, como el aire que a mis pulmones entra. Te necesito, Señor, te necesito, como la sangre que corre por mis venas. Sin ti, Jesús, no puedo ni un instante. Sin tu presencia pierde valor la vida. Esa canción no se me olvida por ese momento. Y mi papá la cantaba y la terminaba y la volvía a repetir, ahí llorando en esa piedra con esa guitarra. Y esa imagen se quedó en mi mente en ver a mi padre adorar a Dios en un momento de angustia. Entonces, a veces cuando yo mismo entro en mi angustia, se viene esa imagen a mi mente y yo digo, bueno, la angustia nunca dura para siempre. Entonces, cuando viene mi angustia, cuando viene mi problema, yo digo, esto no es para siempre, lo único que necesito es adorar a Dios, y cuando adoro a Dios, todo obra para bien, todo se empieza a arreglar, todo se empieza a solucionar, y llega la paz a mi vida. Entonces, pienso que esa es una anécdota fundamental para mi vida, que ha fortalecido mi ministerio en muchas ocasiones. Eso ha sido, esa anécdota ha sido lo que ha sido como esa roca en el ministerio, ¿verdad que sí? Porque yo pienso que cada vez que viene la situación dura, ahí es donde usted recuerda esa es como una imagen que se viene a su mente, y eso es lo que lo hace tomar fuerzas, de decir en el momento, en todo tiempo adorar al Señor, y ver que ha sido de bendición el servirle, ¿verdad que sí, pastora Ainael? Eso es esto, ver al pastor Ainael, a su papi allá en esa situación tan difícil, y verlo adorando a Dios, o sea, eso hace que nosotros mismos nos fortalezcamos y nos llenemos de esa valentía que solo Dios nos puede dar, de esa fuerza. Y yo pienso que lo que usted decía, no, las cosas no duran para siempre, el fracaso no dura para siempre. O sea, cuando tenemos a Dios, no vamos a durar siempre fracasados. Y esta imagen que nos plasma, nos ilustra, uno apenas se pone a pensar, llegar a ver que no hay nada y no tengo para dónde más seguir, y es muy duro, porque cuando uno está niño, pues todas estas situaciones lo afectan bastante. Pero qué bueno cuando uno toma esas situaciones y las coloca a favor nuestro, a tener una buena salud mental de hoy en día, que vemos que los jóvenes se deprimen con cualquier cosita. Se me partió una uña, mi papá no me dejó montar patineta, no me dejó montar bicicleta, el celular, no tengo el último celular que tiene mi amigo en el colegio, que llegó con el último iPhone o llegó con lo último y no lo tengo, y el joven se deprime. Y hoy jóvenes que nos están viendo, al escuchar esto, que se están deprimiendo por cosas muy sencillas,
yo creo que una situación de estas, de ver a los papás, en eso lo debía que deprimir, pero eso sacó de su vida una fortaleza para colocarlo donde está. Por eso la palabra del Señor también dice que es bueno que el joven lleve su yugo, o sea, sus problemas desde muy temprano, desde su edad temprana. ¿Para qué? Para fortalecerse, para crecer y para de verdad escuchar estos testimonios maravillosos. Y están las dos formas de ver la vida, ¿sí? Decir, o me deprimo en esa situación, o me deprimo y de nada sirve estar con Dios. ¿De qué le sirve de pronto a mi papá estar y mire cómo nos dejó la casa? ¿Sí? O esa es la situación que usted tomó y dijo, no, Dios lo hace porque esto no va a durar para siempre, porque tengo un Dios que me respalda, que me va a sacar de esta situación. Entonces está el yo como joven, y en ese tiempo siendo un niño, pienso yo, tomar la decisión y decir, no, nada va a durar para siempre. O sea, realmente Dios es un Dios poderoso y es un Dios que me va a sacar de esta situación. No, esto no va a ser para toda la vida, ¿sí? Entonces, Amén, pastora. sería para dar un cierre, pastor Abimelec, de pronto, ¿qué consejo les puedes dar a un joven para permanecer en el camino del Señor? ¿Qué consejo le puede dar en estos momentos un pastor joven hablándole a los jóvenes? Pues yo pienso que el consejo más importante que se le puede dar a la juventud en general, a los adolescentes, a los preadolescentes, porque en la etapa del joven, del adolescente, es donde se empieza a hacer todas las dudas, todas las preguntas, prácticamente quiere comerse el mundo en conocimiento, ¿sí? Pero hay cosas que a veces no vamos a entender todavía. Entonces, hay cosas que debemos esperar a tener un conocimiento adecuado, a estar preparados para conocer. Quiero dar un ejemplo en la palabra de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí?, en el árbol del conocimiento, porque comieron el árbol del conocimiento, Satanás les dice, seréis como Dios, si comieres este fruto seréis como Dios, conoceréis el bien y el mal. Cuando ellos comen del fruto, adquieren un conocimiento que no debían adquirir, porque el bien y el mal lo define es Dios, no el ser humano. Entonces, cuando ellos adquirieron ese conocimiento, empezaron a definir la humanidad en sí, qué era lo bueno y qué era lo malo. Entonces, a veces lo que nosotros creemos bueno puede ser malo, y lo que nosotros creemos malo puede ser bueno. Entonces, ¿cómo nosotros como jóvenes, en un momento de indecisión, de saber de qué hago en la iglesia, o cómo sirvo, o yo para qué sirvo si yo no tengo plata, si yo no tengo casa, no tengo carro, no tengo futuro, prácticamente, ¿qué hago? ¿En qué decisión? Porque a veces en esa misma indecisión se adquiere un conocimiento que no se puede. Muchas personas generan una duda, y esa duda lo lleva muchas veces al fracaso, al pecado. Porque le voy a dar un ejemplo. Si algún joven que que tenga su pareja o que esté soltero, empieza a adquirir viendo pornografía, ¿sí? Viendo pornografía o viendo cosas que no educan su mente. En su mente está abriendo una puerta de conocimiento, de duda, de decir, yo quiero hacer lo que estoy mirando. Entonces, al decir, yo quiero hacer lo que estoy mirando, estoy abriendo una puerta al conocimiento que yo quiero conocer. Y en el momento que yo como joven voy a tener la oportunidad, entonces voy a ser más flexible a caer. ¿Por qué? Porque adquirí un conocimiento que no debía conocer todavía. Después del matrimonio, ya que con la pareja se explora ese conocimiento y se dan a conocer mutuamente. Igual mismo pasa con cualquier situación, igualmente pasa con los vicios, con el alcohol, con cualquier cosa. El adquirir un conocimiento propio, el saber qué estoy oyendo y qué estoy escuchando, abre dudas. Entonces, a veces esas dudas necesitan ser aclaradas. Y si tú, como joven, no recurres a una ayuda que es como el pastor, el líder, incluso si son conocedores de la palabra de Dios, tu familia, tu papá, tu mamá, a un consejo, a saber qué hago,
recurre a los pastores, recurre a tus líderes. Ellos no te van a dar un mal consejo, te van a ayudar a salir de eso, te van a educar. Si tú en una prédica, en una enseñanza, no entendiste algo, no te quedes con la duda. Porque en el libro de Juan capítulo 8, versículo 32 dice que el Dios de este siglo, en 2 de Corintios capítulo 4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Mire que no cegó el conocimiento, cegó el entendimiento, el comprender las cosas. Entonces a veces adquirimos un conocimiento, pero no lo entendemos. Entonces ahí es donde cometemos los mayores errores como jóvenes. Para permanecer en los caminos de Dios, debes estar consciente que todo lo que aprendes en la iglesia, debes entenderlo. Para eso está tu pastor, para eso está tu pastora, está tu líder, para que te eduquen a ti como joven. Si tienes cualquiera de las dudas, no te preocupes. Si de pronto dices, yo no creo que Jesús haya resucitado, o cualquier pregunta que la veremos rara, no te preocupes. Ellos te van a asesorar, te van a explicar, te van a guiar en el camino, porque para eso está la iglesia, para guiar al mundo la conexión con Jesús. Entonces es importante para ti como joven saber que todo lo que oyes, todo lo que ves y todo lo que entra en tu conocimiento debe ser pasado por el filtro del entendimiento. Entonces pienso que ese es el mayor consejo que se le puede dar a la juventud. Bueno, pastor, de verdad que es una bendición y ha sido una gran bendición el día de hoy escuchar esto, conocer un poco más de la historia de un pastor joven y de un proceso. Y de verdad que para los jóvenes que nos han escuchado el día de hoy, que van a escuchar este en vivo porque quedan las redes sociales, y este testimonio sé que se extiende y puede llegar en cualquier otro momento, aparte de verdad que queda una enseñanza profunda, que se puede triunfar, que se pueden hacer las cosas en la vida, y que los sueños que de pronto tenemos, los anhelos, con emprendimiento, con esfuerzo, los vamos logrando, tomados primeramente de la mano de Dios. Más que en nuestras fuerzas, es en las rodillas que hemos alcanzado todas estas bendiciones. Y de verdad que me gozo, y de verdad que este testimonio para mi vida, a pesar de que nos distinguimos ya hace algunos años, toca como las fibras de nuestro corazón y nos motivan a seguir creciendo, a seguir luchando y a seguir esforzándonos como pastores por esos jóvenes. A veces hay días que uno no da un peso, como decimos, por un joven. Hay veces uno dice, ay, ya estoy tan cansado con este joven que no sé qué hacer, y como pastor a veces los abrillamos, pero no es así. Es el futuro del evangelio, sin menospreciar los que ya tienen algunas edades avanzadas y también sirven, porque es como ese conocimiento fuerte que ellos también tienen y las experiencias que aportan. Así que el día de hoy yo quiero que oremos, quiero que pongamos todo en las manos de Dios, y quiero que nos despida desde allá, quiero que nos despida usted. Así es. Y nos despida con una oración, y de verdad que es una bendición. Y desde aquí, Iglesia Amada de Villalinda, los amamos. Iglesia de Portal, que nos acompaña, Iglesia de Carola, que está aquí también, somos la cuadrangular, de pronto algo otras iglesias que nos acompañan en medio de esta transmisión. Es una gran bendición para nosotros, es esto nos motiva a luchar por esos jóvenes. Yo tengo dentro de la iglesia algunos ministerios que digo, yo los veo en un futuro sirviendo, en un futuro pastoreando, y me he hecho esa idea, y le he dado gracias a Dios por ellos. Han batallado, han luchado, a veces dice uno, ya se perdieron, no somos capaces, pero vuelven y retoman y sacamos adelante lo mejor de ellos. Entonces los bendecimos juntamente con la pastora el día de hoy. Decirles a los jóvenes, no es que son niños, porque ustedes ya no son niños. Hay testimonios de jóvenes. Mire, en la Biblia hay muchos jóvenes que Dios usó. ¿Por qué no lo va a poder usar a usted? ¿Por qué no va a poder hacer Dios la obra con usted? Para Dios no hay nada imposible, así que si usted tiene un llamado, active su fe, empiece a servir en la obra del Señor, que Dios lo va llevando en el proceso que Él tiene, porque Él es el que tiene el propósito con cada uno de nosotros. Pastor Abimelec, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, un saludo y un abrazo bien especial allá a los pastores, a los hermanos, a sus hermanas, a Yomaira, a Merly, a Danitza. De verdad que un gran abrazo a Joel, a Ezequiel, a todos ellos. De verdad los recordamos mucho, aprendimos muchas cosas de ustedes, y verdad que tienen un lugar muy especial también en nuestro corazón, y sabemos que somos una familia en Cristo Jesús, y esa familia cada día vamos creciendo y creciendo,
crecimiento y qué bueno tenerlo allí desde la ciudad de Cúcuta compartiéndonos a nosotros este precioso testimonio que no solo es de edificación para nosotros, sino para toda la iglesia y a todos los que nos están viendo. Y también de pronto pedirle, pastor Abimelec, que ore por nuestro pastor Dairo, ya está de cumpleaños, y de verdad que un año más en Cristo Jesús, que lo llene de fuerza, que lo llene de fortaleza para continuar y que sea cumpliendo muchos años más. Amén. Bueno, pastor, mil bendiciones y despídanos desde allá en oración. Entonces, Amén. Mil bendiciones. Dios los bendiga grandemente a todos. Amén, pastor. Gracias también por la invitación, por servir en la obra allá en Villalinda. Créame que Dios está contento de que tenga 2 servidores allá que aman su obra. Amén. Entonces, vamos primeramente a orar por el pastor Dairo y después oraremos para finalizar. Amén. Amén, amén. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Dios, por la vida del pastor Dairo, Dios. Gracias porque le has dado un año más de vida, le has dado salud, le has dado bienestar, tú lo has bendecido, lo has tenido en tu obra sirviendo, Dios, como una vasija útil en tu reino, mi Dios. Te pido ahora, Dios, que lo llenes de vida, lo llenes de salud, lo sigas bendiciendo, lo sigas usando, Dios, para bendecir a más jóvenes, para bendecir a la iglesia, para guiar a la iglesia, Espíritu Santo, para ganar más almas para Cristo, para multiplicar la luz, para poner a Jesús como bandera, Espíritu Santo. Gracias, mi Rey amado, Dios, porque Él cumple un año más de vida y porque está siendo de bendición cada día más y cada año más, Dios. Gracias, Espíritu Santo, también por el momento que hemos estado en este lugar, en esta transmisión, porque hemos hablado de tu palabra, Dios. Espíritu Santo, te pido que seas tú abriendo el conocimiento y de la juventud allá en Girón. Dios le bendiga y muchas bendiciones, pastores. Dios le bendiga, pastor Abimelec. Dios le guarde. Bendiciones. Saludos a todos. Bueno, bendiciones. Dios le bendiga a toda la iglesia. Amén, amén. Amén.